Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi suscriptor me escribió y me pidió que probara esta estrategia que ya la tenía bastante ganadora en realidad, y ahora mismo, justo en esta sesión, comenzaré a operar con $50 y veré qué puedo obtener con esta estrategia. Así que dale me gusta, suscríbete a mi canal y comencemos. Entonces chicos, como pueden ver, mi depósito ya tiene $50. Esta es la cantidad mínima con la que recomiendo comerciar en Quotex. Y pasemos al anuncio de los indicadores. El suscriptor me recomendó usar Parabolic SAR, pero con una configuración de 0.1 ligeramente diferente, y quiero elegir el color amarillo, me gusta mucho más. Veamos si lo combinaré, por supuesto, con mi estocástico favorito. Entonces chicos, comencemos nuestra sesión de negociación en el segundo par de divisas. En este par de divisas vemos que la tendencia general de este gráfico es una tendencia alcista. Ahora vemos que el precio comienza a ajustarse a la baja poco a poco y vemos que las velas están por debajo del SAR parabólico. Así que quiero abrir el primer comercio de $10. Aquí abajo vamos. Y bueno, pueden empezar a felicitar el primer beneficio en el Quotex gracias a la estrategia de mi suscriptor. Como podemos ver en las estadísticas, el precio ya ha estado durante mucho tiempo en el nivel de sobreventa, pero aún así en Parabolic SAR el precio continuará su movimiento hacia abajo. Y creo que aproximadamente a este nivel continuará cayendo. Bueno, un gran resultado, ya $59 en mi balance. Pasemos al tercer par de divisas, el euro y la libra esterlina. Veamos qué pasa aquí. Sí, podemos notar una situación similar. Aquí tenemos una tendencia alcista, pero quiero señalar que ahora el precio está en el nivel de soporte y es por eso que quiero invertir $50. Comercio arriba, vamos. Y bueno chicos, otra ganancia más. Como puedes ver, esta estrategia realmente funciona. Bueno, veamos qué resultado tenemos a continuación. No hemos tenido ninguna derrota hasta ahora y quiero llamar su atención sobre que el estocástico también está mirando hacia arriba. Es por eso que mi comercio estaba aquí arriba. Bueno chicos, pasemos al primer par de divisas. No quiero pasar a esta pareja todavía. Tiene el 78% de los pagos. Eso es lo suficientemente pequeño para mí, así que veamos qué pasa. En este par de divisas es una situación interesante. Todavía quiero tratar de abrir aquí el comercio hacia arriba, ya que hasta el nivel más cercano de la resistencia todavía hay un lugar para ir. Y $100, comercio abajo, vamos. Y bueno, otra ganancia más. Como puede ver, esta estrategia realmente funciona de manera efectiva, pero aquí decidí guiarme por el análisis técnico y aquí podemos medir el nivel de resistencia. También en el estocástico vemos que ya está mirando hacia abajo, ahora está en nivel de sobrecompra, es por eso que mi comercio estaba aquí abajo. Bueno, no es un mal resultado, pero quiero ganar un poco más, y antes de abrir otro comercio quiero recordarles sobre mi canal de Telegram. Puedes encontrar el enlace a él en la descripción debajo de este video. También pueden encontrar mucha información muy útil sobre el comercio y las opciones binarias, así como señales comerciales totalmente gratuitas. Te estoy esperando, de verdad te espero, así que continuamos nuestra sesión de negociación y veremos qué sucede en el segundo par de divisas. Y sí, podemos notar que el precio aquí es una tendencia general, es una tendencia alcista. El estocástico mira hacia arriba, podemos notar que las velas están por encima del SAR parabólico y creo que el movimiento hacia arriba continuará. $180 de mi inversión, así que vamos, comercio arriba. Y sí chicos, otro punto de entrada. Estoy de nuevo en el beneficio y como pueden ver mi depósito ya es de 350. De acuerdo, comenzamos con solo 50 y logré aumentarlo así. Sí, esta estrategia realmente funciona y
Por cierto, nunca antes te había escrito o mostrado estrategias con este indicador. Me pregunto por qué no me di cuenta realmente. Un indicador tan genial porque muestra realmente buenos puntos de entrada. Pero bueno, continuemos con el tercer par de divisas, el euro y la libra esterlina. ¿Y qué vemos aquí? Vemos una tendencia alcista global. Las velas todavía están por encima del SAR parabólico y todavía creo que el movimiento hacia abajo continuará, a pesar del hecho de que el estocástico está en nuestro nivel de sobrecompra. $350 mi inversión y el comercio hacia arriba, vamos. Bueno chicos, otra ganancia, como pueden ver obtuve mis ganancias en los últimos segundos. Honestamente pensé que perderíamos todo nuestro dinero y es por eso que en las opciones binarias es necesario calcular con precisión el tiempo de la transacción. Después de todo obtenemos ganancias por eso. Creo que si abriera el comercio por 2 minutos obtendría mi beneficio 100%, pero incluso 1 minuto fue suficiente. De acuerdo, quiero ir al cuarto par de divisas y chicos, en este par de divisas vemos que el precio comenzó su corrección después de un movimiento alcista prolongado. En este momento el precio está en el nivel de resistencia y creo que el precio ya puede comenzar su corrección al alza, ya que el precio ha estado en el nivel de sobrecompra durante mucho tiempo y ya está empezando a mirar hacia arriba. Bueno, están cambiando su inversión en $650, así que comercio arriba, vamos. Y chicos, felicidades por los primeros $1000 en mi balance gracias a esta estrategia. Realmente logré predecir este punto de entrada gracias a mi análisis técnico. Ahora les mostraré a qué nivel me refería. ¿Ves ese nivel? Anteriormente era un nivel de resistencia, pero ahora es un nivel de soporte. Y sí, repito una vez más, el estocástico ha estado en el nivel de sobreventa durante mucho tiempo. Es por eso que mi comercio estaba aquí arriba. Bueno, creo que la tendencia alcista continuará en este par de divisas. Consideremos otra situación. El 88% de los pagos en este par de divisas es bastante frívolo. Eliminemos este par de divisas, veamos qué pasa con el segundo dólar australiano y dólar estadounidense. Y esta es también una situación bastante interesante. El precio comienza su corrección después de un movimiento a la baja prolongado. Y mira, las velas están por debajo del SAR parabólico. El estocástico mira hacia abajo. Quiero tener tiempo para atrapar este movimiento descendente. Por lo tanto, $1000, comercio abajo, vamos. Y sí chicos, otra tendencia increíblemente rentable. Como pueden ver, esta estrategia es realmente muy simple, se puede usar en Quotex. Bueno, mira, el aspecto clave de esta estrategia es que podemos abrir el comercio hacia abajo. Cuando las velas están por debajo del SAR parabólico, cuando las velas están por encima del SAR parabólico, podemos abrir el comercio hacia arriba, de acuerdo en que es bastante simple. Bueno, $2000 en mi saldo. Quiero abrir otro comercio, veamos qué está pasando en este par de divisas. Pero antes de abrir este comercio quiero recordarles sobre mi canal de Telegram. Puedes encontrar un enlace en la descripción debajo de este video. Allí puedes encontrar mucha información útil sobre Quotex, opciones binarias, así como sobre el comercio y las señales comerciales absolutamente gratuitas, gracias a las cuales puedes ganar y cumplir tu sueño. Así que te estaré esperando. Únete a mi comunidad y continuamos esta sesión de negociación. Pasamos al par de divisas, euro y la libra esterlina. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, podemos notar que en esta área tenemos una tendencia alcista, pero quiero pasar 5 minutos, analizar la situación aquí. Y chicos, miren, aquí tenemos un flat. El precio ha estado en el nivel de sobrecompra durante mucho tiempo y vamos a ver qué sucede de nuevo en el marco de tiempo de 1 minuto. Y sí, podemos notar un pequeño nivel de resistencia aquí, pero creo que aún así el precio lo romperá. Y podemos notar que las velas están por encima de Parabolic SAR, por lo tanto aquí será el comercio hacia arriba.
Sí, chicos, otro trato lucrativo. Como pueden ver, una vez más Parabolic me ayudó a predecir un increíble punto de entrada, a pesar de que el estocástico ha estado en el nivel de sobreventa durante mucho tiempo. 1 minuto para el comercio hacia arriba fue suficiente. Y sí, mira, mi saldo es de casi 3.000, pero todavía quiero abrir otro comercio. No creo que sea suficiente hoy. Pasemos al dólar neozelandés y canadiense. ¿Y qué vemos en este par de divisas? Vemos aquí que tenemos una tendencia a la baja, por lo que podemos notar que el estocástico ha estado durante mucho tiempo en el nivel de sobreventa, pero por alguna razón todavía está mirando hacia abajo. Además, las velas todavía están por debajo del Parabolic SAR. Bueno, mi comercio probablemente estará abajo. Aquí vamos. Y sí, chicos, otro proyecto increíblemente rentable. Creo que eso será suficiente, casi 4.000 en mi balance. Y sí, creo que realmente se han convencido que esta combinación de indicadores funciona de maravilla. Y bueno, quiero recordarte de nuevo sobre mi canal de Telegram. Puedes encontrar un enlace a él en la descripción debajo de este video. Allí pueden encontrar mucha información útil sobre el comercio y las opciones binarias, así como señales comerciales totalmente gratuitas. Y bueno, te estaré esperando en mi comunidad. Les deseo a todos un buen día. Adiós.